Dios les bendiga. El día está hoy un poquito arrullador. Les voy a pedir por favor que hagan un esfuerzo inhumano para mantenerse despiertos. Es muy difícil pararse cuando el día está así, bien difícil, cuando vivimos en la carne. Vamos a continuar con la serie en desarrollo. El tema de hoy es el tema número 38. El título del tema es Primer viaje misionero. Les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Hechos 13. Cuando lo encuentre, por favor, si se puede poner de pie. Vamos a leer del 1 al 12. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, Señor, y que la palabra que tienes para nosotros hoy caiga en tierra fértil, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Permíteme, Padre, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que hables a través de mis labios. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? La semana pasada estuvimos estudiando los primeros 3 versículos del capítulo 13 y la predicación estuvo bastante centrada en cuanto al llamado al ministerio y que es el Espíritu Santo quien llama. En la enseñanza de hoy vamos a tener algo sobre lo mismo, sobre el llamado, sobre ser enviado, ya que es el Espíritu Santo que lo hace y no la iglesia. Comenzando en el capítulo 13, nos encontramos con el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Es importante notar que en todo está involucrado el Espíritu Santo. Primeramente en el versículo 2, cuando dijo: apartadme a Bernabé y Saulo. Fue el Espíritu Santo que habló. Luego, en segundo lugar, en el versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hay que notar que ellos no habían sido escogidos ni enviados por la iglesia. Había sido el Espíritu Santo el que los había escogido y los había enviado. Tampoco fueron ellos quienes se ofrecieron para ser enviados, ni que hayan oído algún rumor de que enviarían misioneros a otras ciudades y se postularon como candidatos para ir a dichas misiones. Fue el Espíritu Santo quien los llamó y los envió. Pero de una cosa puedo estar seguro, que sí tenían la disposición para hacer lo que Dios les mandara a hacer.
estaban dispuestos a ir donde Dios los mandara. Cuando es Dios quien llama, aquel que ha sido llamado tendrá el respaldo total de Dios. Caso contrario es cuando el hombre es quien pone. Y esto lo vemos muy a menudo. Cuando hay personas que son nombradas pastores, son nombrados maestros por otra persona y no es Dios quien los ha llamado. Esto se ve mucho y se puede dar de diferentes maneras. Muchas veces viene un profeta a una iglesia y trae alguna revelación nueva y unge a alguien de la congregación como pastor o como maestro o como apóstol. Esto lo hemos visto, todos lo hemos visto. También cuando alguien se autoproclama pastor, evangelista, maestro, etcétera. Esto representa un peligro muy serio, ya que podrían no tener el llamado de parte de Dios. Hay muchos ejemplos en cuanto a esto y yo tengo dos ejemplos que los vi de primera mano. No voy a decir nombres ni voy a decir lugares, voy a darle los ejemplos nada más. Conocimos dos personas en una iglesia. La iglesia se regía por los, ¿cómo se llama? Lo de los 12, no me recuerdo ahora, pero el G12, sí, perdón, se regía bajo eso y eso era lo que la iglesia enseñaba. Entonces el pastor tenía 12 hombres y la esposa del pastor tenía 12 mujeres, generalmente eran parejas. Dentro de estos 12, habían varios que su testimonio no era nada bueno. Principalmente uno de ellos robaba a los hermanos y robaba descaradamente y el pastor lo sabía, pero nunca era puesto en disciplina porque era uno de los que aportaba más dinero a la iglesia. Aparte de eso, tenía trabajadores que no les pagaba. Los llevaba a la iglesia. Cuando habían encuentros, los llevaba a la iglesia, les pagaba los encuentros. Cuando uno desconocía lo que en realidad estaba sucediendo, uno decía, wow, de verdad que cómo ayuda a que otros vengan al Señor. Pero nosotros desconocíamos totalmente quién era Él en realidad. Con el tiempo, todo sale a la luz. Y uno se da cuenta de todo, porque el Señor todo lo trae a la luz. Nada se queda escondido. Salieron de la iglesia porque hubieron cambios en el organigrama de la iglesia, hubieron cambios y muchos de esos 12 salieron. Y salieron peleados con el pastor. Y esta persona se fue a otra iglesia. A las 2 semanas de ellos estar en esa iglesia vino un profeta. Y les dijo que el Señor le había mostrado que ellos iban a ser pastores, que ellos iban a liderar una iglesia. Inmediatamente abrieron una iglesia. Obviamente estas personas no tienen el llamado de Dios. En primer lugar, vemos que no es una persona de testimonio, no tienen un buen testimonio. Y viene un profeta que tampoco es un profeta, sino que es otro tal vez igual o peor que ellos, y los unge como pastores. La cosa es que después ellos abrieron una iglesia y siguieron para adelante y empezaron a traer gente a la iglesia. Otro ejemplo es otra pareja que también conocimos. Él siempre anhelaba ser pastor, eso era lo que él quería, ser pastor. Y en la iglesia donde él se congregaba, en una ocasión, y esto me lo comentó él a mí, el pastor dijo que iban a ordenar pastores. Y él estaba convencido que él era uno de los que iban a ordenar en esa ocasión. Su sorpresa fue de que él no fue ordenado pastor. Se decepcionó y empezó a renegar del Señor y bueno, eventualmente con el tiempo, nunca fue ordenado pastor. Con el tiempo ellos emigraron hacia los Estados Unidos. Estando acá, llegaron a una ciudad en la Florida y se congregaban en una iglesia y no estaban sirviendo, pero se congregaban. Su esposa decía ser profeta. Con el pasar del tiempo, alguien les dijo a ellos que Dios le había dado una visión
y que en la visión los había visto a ellos sirviendo al Señor en una iglesia, pero una iglesia donde ellos eran el pastor y la pastora. Ellos dos tenían un buen trabajo en el lugar donde estaban. Ellos no tenían necesidades económicas, estaban bien. Pero como les dieron esta visión, esta persona, pues se mudaron de ciudad hacia la ciudad donde supuestamente los habían visto ministrando al Señor. Llegaron a esa ciudad, él no encontró trabajo, ella tampoco encontró trabajo. La iglesia nunca creció. Abrieron la iglesia no pasó de 5 miembros por varios años. Estuvieron a punto de perder su casa, no tenían trabajo, falta de sabiduría. Se mudaron porque alguien les dijo que los había visto. Obviamente no tenía el llamado. Él nunca fue ordenado pastor, pero la esposa, como es profeta, ella le dijo que el Señor lo había llamado para ser pastor. Y ese es el peligro, hermanos, cuando las personas no han sido llamadas por Dios. Y no solamente el fracaso total de cualquier congregación que ellos abran, no. Está también las almas que tienen ahí con ellos, porque las están llevando, definitivamente las están llevando a la destrucción, porque si también la doctrina que están enseñando no es una sana doctrina, entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Hay otros que pueden tener el llamado para servir en el ministerio, pero quieren adelantarse al tiempo de Dios. El pastor explicó bastante eso la semana pasada, de adelantarse al tiempo de Dios, porque se sienten que están listos y con la capacidad suficiente para desempeñar cualquier función en el ministerio. Esto también es un peligro. Esto es algo que con el pastor hemos hablado varias veces y me gusta cuando me lo comenta, porque dice que cuando uno se siente capaz de hacer cualquier cosa para el Señor es cuando menos calificado está. Porque esto vendría a ser, esto es una señal como de autosuficiencia. Yo ya soy capaz, yo ya lo puedo hacer, yo tengo la capacidad para hacer cualquier cosa en el ministerio. Es autosuficiencia. Y esto, el pastor dice que automáticamente lo descalifica de todo. Es de vital importancia la dependencia total de Dios para servir en el ministerio de Dios. Porque a quien Dios llama, Dios capacita. No cuando nosotros creemos que estamos capacitados para hacerlo. Es Dios quien nos capacita. El Señor Jesús dijo en una ocasión, separados de mí nada podéis hacer. Y esto es la dependencia total que tenemos que tener de Él constantemente. El cabezado del capítulo 13, si tiene la versión Reina Valera de 1960, dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y a mí me llamó la atención porque no encontraba la palabra misionero en ningún otro lugar en la Biblia, ni tampoco en los diccionarios bíblicos, pero está en el encabezado del capítulo 13. Y me di a la tarea de averiguar cuál es el significado de misionero y cuál es el significado de misión. Incluso hay iglesias ahora, y la palabra misionero y misión son dos palabras que se usan muy a menudo dentro del vocabulario en una iglesia. Muy a menudo, incluso hay iglesias que tienen nombres como Iglesia Apostólica Misionera, Misión Elim, por mencionar algunas. Curiosamente, ninguna de las dos palabras está en la Biblia, pero el diccionario las define a estas dos palabras de la siguiente manera: misionero. Y esto es bien curioso, porque no hay ninguna otra definición para la palabra misionero. Misionero, aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio, mediante obras y palabras entre aquellos que no creen, y se desarrolla en lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, o en ambientes refractarios. Esta palabra es nueva para mí, refractarios. Ahora se las voy a explicar. Ubicados más allá de las propias fronteras, donde se dificulta la prédica y aceptación del mensaje. No hay ninguna otra definición para la palabra misionero. Esta es la única definición que encontré. La palabra refractarios, al estar estudiando esto y encuentro la palabra refractarios dentro de la definición de misionero,
Y pues busqué qué significaba refractarios. Y refractario es una persona que se opone a aceptar una idea, opinión o costumbre. La palabra misión, esta palabra tiene más definiciones. En el ámbito militar se usa mucho esta palabra. Tiene definiciones que totalmente relacionadas con lo secular, pero están otras relacionadas con el ámbito religioso. Una de ellas es tarea de evangelización y promoción del desarrollo que se lleva a cabo en pueblos que no conocen mayoritariamente la religión cristiana o están subdesarrollados. Otra definición es territorio donde se lleva a cabo esta tarea de evangelización o lugar donde viven y trabajan las personas de una misión evangelizadora. Conociendo ya estos términos, podemos entender que un misionero va donde el evangelio no ha sido anunciado o acogido. Generalmente lugares hostiles, lugares incómodos físicamente, con adversidades. Pero cuando alguien, escuche esto, cuando alguien tiene el llamado y la pasión por servir a Dios, todos estos obstáculos pasan a segundo plano. Ir de misionero no es ir de vacaciones. Ir de misionero es ir donde sea enviado y cumplir con lo encomendado por Dios. Como dice la definición de la palabra misionero, aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio. Eso es ir de misionero. A cualquiera le gustaría ir de misionero a lugares turísticos, donde el evangelio ya se conoce y ha sido aceptado por la gente. Es fácil llegar a un lugar así, porque no va a encontrar oposición. Pero no cualquiera estaría dispuesto a dejar la comodidad para ir a las selvas llenas de mosquitos, a las selvas de Amazonas, para ir a África. Lugares donde la predicación del evangelio pondría en peligro aún sus propias vidas. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que es un misionero. Ir a lugares difíciles de compartir el evangelio. Ir a lugares donde su vida va a estar en peligro constantemente. Espero que después de escuchar esto, si pensaba ser misionero en alguna oportunidad, esto no le quite no le baje los ánimos. Pero esa es eso es lo que es un misionero. Va a los lugares donde el evangelio no es aceptado. Puede ir a la China, donde es prohibida la predicación del evangelio. Gracias a Dios que ha levantado hombres y mujeres que están dispuestos a hacerlo. Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Enviados por el Espíritu Santo partieron, no hacia donde ellos quisieron ir. No decidieron ellos a dónde ir. Fue el Espíritu Santo que dio instrucciones. Seleucia es el puerto de donde Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero hacia Chipre. La isla de Chipre tiene mucha historia. Les voy a dar un poco de recuento de la historia de la isla de Chipre, y esto data desde años antes del Señor Jesús. La isla de Chipre fue invadida en muchas ocasiones debido a su posición geográfica y estratégica, ya que sirve de puente para conectar tres continentes: Europa, Asia y África. Entre los invasores están los hititas, fenicios, griegos, asirios, persas, egipcios, romanos, árabes, bizantinos, otomanos y los más recientes, los ingleses, de los cuales obtuvieron la independencia en 1960, pero en 1964 fueron invadidos por los turcos. O sea que es una isla que ha vivido invasiones a través de toda su historia. Los turcos aún tienen una sección en esta isla donde tienen, no sé si es base militar la que tienen, pero aún hay parte de esta isla que es controlada por los turcos. Durante el primer viaje de Bernabé y Saulo, esta isla estaba bajo el dominio romano.
El llamado de Pablo no sucedió en este momento cuando el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y Saulo. El llamado de Pablo había sucedido tiempo atrás. Para ser exacto, había sucedido cuando el Señor envió a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A esta obra había sido llamado Pablo, a llevar el evangelio a los gentiles. Ahí se dio el llamado de Pablo. Y esto le quedó muy claro al apóstol Pablo, porque más adelante lo expresaría en sus cartas. En Efesios 3:8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 de Timoteo 2:7 dice, y para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en la fe y verdad. O sea, Pablo entendió su llamado. Él sabía que él había sido llamado para eso. En esta ocasión la iglesia no está mandando una misión a causa de la persecución, como había sucedido tiempo atrás, que fueron dispersados y a donde iban predicando el evangelio cuando fueron dispersados. Acá no, acá están siendo enviados por el Espíritu Santo, van en una misión enviados por el Espíritu, pero ya hay una iglesia establecida. Una iglesia madre que envía un pequeño grupo previamente escogido por Dios para llevar a cabo esta misión. En Hechos 1:8, acompáñeme por favor a Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya se había dado. Ya habían sido testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahora se preparaban para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Evangelio ya había sido escuchado en Chipre, ya que durante la dispersión que hubo a causa de Esteban, huyeron hacia esa isla y habían compartido la palabra a los judíos. De igual manera, Bernabé y Saulo, cuando llegaron a Salamina, anunciaban el Evangelio en las sinagogas de los judíos. Esto nos deja saber que había muchos judíos establecidos en la isla, ya que dice sinagogas en plural. Habían varias sinagogas. Yo me preguntaba, ¿por qué iban directamente a predicar a las sinagogas? Y viendo la historia, de acuerdo a para ellos era fácil exponer el Evangelio en las sinagogas, ya que en ese tiempo la liturgia de las sinagogas permitía que si alguien tenía algo que compartir de los que estaban en la congregación, podía pasar y compartir lo que tenía que compartir. Entonces esto le facilitaba a Pablo poder compartir el Evangelio, porque se presentaba con la oportunidad de compartir algo. Por decir, estamos acá reunidos y si la liturgia de acá fuera, liturgia es el orden que lleva un culto en cualquier religión, se le permitiera a cualquiera de ustedes pasar al frente y compartir algo. Esto era lo que hacían en ese tiempo. Entonces esto le facilitaba a Pablo compartir el Evangelio. Le daba una entrada fácil para poder compartir el Evangelio delante de una audiencia tal vez no tan grande, pero había gente a la que él podía compartirle el Evangelio. El escritor de Hechos no se detiene mucho a dar detalles de lo que ocurrió en Salamina. Solamente dice que y compartían el Evangelio en las sinagogas de los judíos. Pueden haber muchas razones por las cuales ellos por las cuales el escritor de Hechos no da mucho detalle acerca de lo ocurrido en Salamina. Se limita a decir que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Las razones pueden ser varias. Quizás los eventos no fueron tan relevantes, o tal vez el Evangelio no tuvo el impacto que había tenido en otros lugares donde se había predicado antes. Independientemente de lo que haya sucedido en Salamina, Bernabé y Saulo estaban haciendo la obra por la cual habían sido enviados. Anunciaban la palabra de Dios.
No llegaron a dar su testimonio, llegaron a predicar el Evangelio, ya que este es el único que tiene poder de Dios para salvación. Si el Evangelio no es anunciado, no puede ser oído. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí no cabe el dicho que dijo San Francisco de Asís: predica el Evangelio en todo momento, si es necesario, usa palabras. ¿Cómo se predica el Evangelio sin usar palabras? Claramente está haciendo referencia al testimonio, pero el testimonio nuestro no salva a nadie. Entonces es necesaria la predicación del Evangelio. No nos podemos limitar a que las personas vean lo que Dios ha hecho en nosotros, los cambios que Dios ha traído a nuestra vida. No nos podemos limitar a eso y confiar en que eso va a traer tal vez a nuestros familiares a los pies del Señor. De pronto puede servir de algo, o de pronto pueden decir: oh, mira, ahora ya no es como era antes, pero hasta ahí, porque eso no los va a salvar. Necesitamos compartir la palabra de Dios. La fe no llegará a través de nuestro testimonio. La fe va a llegar a través de oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Podríamos hacer muchas conjeturas al respecto de lo que sucedió en Salamina, pero hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto en el verso. Dice: enviados por el Espíritu Santo. Podríamos leer este versículo y pasar rápido esta parte sin poner atención a este detalle, pero es muy importante, ya que nos enseña varias cosas que son importantes para la iglesia en la actualidad y también para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien envía. Ellos no presentaron ninguna justificación para no ir donde el Espíritu Santo les enviaba, simplemente obedecieron. Y esto es una evidencia de los hijos de Dios. Acompáñeme por favor a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace una afirmación al respecto en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Obedecemos en todo lo que el Espíritu Santo nos dice? ¿O simplemente escogemos lo que nos conviene? Pero la palabra dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos, los tales son hijos de Dios. Y ¿obedecemos en todo o obedecemos poco? Eso se lo dejo a cada uno que piense, que se examine, como dice Pablo: estoy obedeciendo en todo a lo que el Espíritu Santo me muestra. Deberíamos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ya que mora en nosotros, está en nosotros. O hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice cuando nos conviene solamente, cuando nos beneficia. En ocasiones podemos ir en contra de lo que nos dice, tal vez porque hacemos planes y después consultamos a Dios acerca de los planes que hemos hecho. Y para sorpresa nuestra, los planes no están dentro de los planes de Dios. Y es aquí donde podemos flaquear y tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y el resultado, todos lo conocemos. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, trae consecuencias. A veces consecuencias muy difíciles de reparar. Y el resultado siempre es el mismo. Vamos en contra, no hay un buen resultado. Siempre es el mismo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos tomado decisiones que el Señor nos ha mostrado lo que tenemos que hacer, pero nos vamos por lo que nos parece mejor a nosotros, como que si supiéramos más que el Señor. Y siempre el resultado es el mismo. Después terminamos pidiendo perdón por algo que nosotros mismos decidimos hacer.
Y este debería ser el estándar de todo ministerio y de todo hijo de Dios, no moverse sin la guía del Espíritu Santo. En Éxodo 33:15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir, no nos saques de aquí. Y eso debería de ser lo de nosotros siempre. Si el Espíritu Santo no me dice lo que tengo que hacer, no me voy a mover. Dios nunca lo va a guiar a ningún lugar para hacerle daño. Si hay alguien aquí que alguna vez Dios lo haya movido a algo y a causa de eso le ha hecho daño, me gustaría que me lo dijera, porque Dios nunca nos ha hecho daño. Si cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, no lo hizo, ¿por qué habría de hacerlo ahora que nos ha perdonado, que nos ha lavado con la sangre de Jesucristo, que nos ha redimido, que ahora somos hijos suyos? Antes éramos enemigos y aún ahí no nos hizo daño. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Los planes de Dios son perfectos para con sus hijos. Somos nosotros mismos que cambiamos esos planes por nuestros planes, que muchas veces pensamos que son mejores que los de Dios, lo que nunca será posible. A veces se nos olvida que Dios es omnisciente. Conocemos bien los atributos de Dios, sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios lo sabe todo, pero muchas veces queremos cambiar las cosas a la manera nuestra, pensando, si hago lo que Dios me dice, a lo mejor no me va a salir como yo pienso que me va a salir, pero si Dios sabe el futuro, Él lo sabe todo, Él no nos va a poner en una situación para destrucción, nunca nos va a poner en una situación para destrucción. Un ministerio que se mueve sin la guía del Espíritu Santo está condenado al fracaso. Cuando ponen por primero la visión del pastor antes que la guía del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Y eso también es personal, no solo ministerial. Cuando nos movemos sin la guía del Espíritu Santo, estamos condenados al fracaso. Versículo 6 de Hechos 13. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Después de haber recorrido toda la isla, llegaron a Pafos. Y aquí emergen dos personajes nuevos. Uno que tiene disposición para recibir la palabra de Dios y otro que trae conflicto al ministerio de Esteban y Saulo. Donde Dios está trabajando también lo hace Satanás y siempre habrá oposición con el propósito de estorbar para que la gente desatienda el consejo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hallaron a cierto mago, esta era su profesión. Era un mago. Otra palabra podría ser un brujo. Es lo mismo, son sinónimos. Este era el oficio de Barjesús. Pero Lucas también agrega que era un falso profeta, lo cual nos dice que estaba ahí con la intención de engañar. Porque eso es lo que hacen los falsos profetas, si no lo sabía. Posiblemente tenía conocimiento sobre Dios, ya que era judío. Pero era un farsante. En la actualidad también hay magos. Ahora les dicen diferente, ahora les dicen profetas, les dicen apóstoles. Y yo diría que hoy en día es peor, ya que muchos de ellos están dentro de las iglesias y engañan a muchos fieles. Los falsos profetas engañan, roban, etcétera. El otro día estaba viendo un video de una iglesia en Miami. Habían invitado a un profeta, creo que es del lado de Pensilvania, y convirtió el agua en vino en el púlpito. No convirtió el agua en vino. Eso fue un truco. Eso es mentira. Él no la convirtió. Pero a la gente le hizo creer que había convertido el agua en vino. Y lo más triste de esto es que estamos hablando de una congregación de por lo menos unas 2,000 personas. Y están todos parados, ¡ya, gloria a Dios! El tipo se paró y yo vi el video y después me di la tarea de investigar quién era él. Y tiene unos casos pendientes en Pensilvania por abuso de menores en una congregación. Y lo invitan. Pero esto,
ahorita les explico lo que más adelante lo esto. Cuando en esta iglesia en Miami, una iglesia grande, él estaba predicando, el pastor general de la iglesia también está ahí, está aplaudiendo y todo. Entonces él les dijo, ¿ustedes creen que Dios todavía puede convertir el agua en vino? Y toda la gente, sí, amén. Y es cierto, Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es soberano. Pero ¿por qué habría Dios de hacer un show de esos? ¿Para qué? El tipo agarró una botella de agua y tenía un vaso y dijo, voy a llamar a alguien de la congregación para que lo haga. Y pasó una persona y le dijo, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Y le dijo, sí, yo creo. ¿Estás seguro que crees? Sí, yo estoy seguro. Bueno, le dio el vaso y le dio el agua. Entonces empezó a pasar el agua. Y ponen una música de fondo como de suspenso y oyes a los tambores redoblar, como que va a pasar algo, así como en las películas. Da risa, pero es cierto. Es cierto, es verdad, y da rabia también verlo. Entonces viene y empieza a poner el agua en el vaso y no sucede nada. Nada. Se le queda viendo, ¿estás seguro que creíste que Dios lo podía hacer? Y el tipo le dijo, sí, yo creí, y le dijo, no te faltó fe. Por eso no se convirtió en agua. Te faltó fe. Entonces digo, ahora que pase otro, pero uno que de verdad tenga fe. Y paró uno ahí y dijo, yo tengo fe, y pasó al frente. Entonces en ese momento le dieron un vaso diferente y otra botella de agua diferente. Y se la dio. Y se puso a pensar, ¿de qué color convertimos el vino? Y empezaron a decir, no, hagámoslo vino tinto. Y la gente gritando, la gente bien emocionada. Y a mí me cuesta creer de que esta gente son hijos de Dios. Y están bien emocionados porque el que está ahí va a convertir el agua en vino. Y le digo, ¿de qué color lo convertimos? Y tuvo el atrevimiento de decir, convirtámoslo en rojo como la sangre de Cristo. Y dije, pero qué falta de respeto, qué falta de respeto al Señor. Le dio el vaso, empezó a echar el agua. Y cuando el agua estaba cayendo en el vaso, empezó a cambiar de color. Lo que pasó en esa iglesia, la gente se volvió loca. Pero eso es un mago. Él hizo un truco ahí. Él no convirtió el agua en vino ni nada. Eso es mentira. Pero a la gente le gusta eso. A la gente le gusta ver. Le gusta ver. Después de ver yo ese video, yo me puse a averiguar quién es este tipo, porque ahí estaba el nombre. Y me metí en internet a ver. Y encontré que en Pensilvania tenía un caso pendiente por abuso de una menor o dos menores en la congregación. No sé si es su congregación o una congregación donde lo habían invitado. Comenzando por ahí, ¿cómo puede un pastor invitar a alguien así a su iglesia? Y lo que es peor, él estaba invitado en una iglesia en Colombia para ir a hacer su show de convertir el agua en vino. Lo más triste de esto es que una congresista colombiana mandó una carta a la iglesia donde lo habían invitado, exigiéndole al pastor que no lo invitara, porque este tipo tenía casos pendientes con la justicia en los Estados Unidos y que ella estaba velando por las menores de esa iglesia, aunque la congresista no tiene nada que ver con la iglesia, pero sí está velando por las menores de esa iglesia. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona del gobierno haga lo que la iglesia tiene que hacer, lo que el pastor tiene que hacer? Porque no se preocupan por investigar, por averiguar. Y esos son los magos modernos. De esos magos tenemos muchos. Hay muchos, así como hay comediantes, hay de todo. Hay de todo para entretener. Es interesante ver que un funcionario romano deseaba escuchar la palabra de Dios. Una persona con un cargo en el gobierno, era procónsul. La razón por la cual este mago estaba con él era porque en la antigüedad los reyes o personas en cargos de gobierno se hacían acompañar de consejeros o asistentes personales. Generalmente estos eran consejeros espirituales. Faraón tenía sus magos que estaban con él cuando Moisés vino donde él y también hacían sus magias. Hay libros de ficción, obras en las que cuando uno está estudiando le toca leer, también aparecen magos, aparecen oráculos, que es la misma cosa, son todos lo mismo. Pero Lucas dice un detalle bien interesante acerca de este hombre, dice que era varón prudente.
Y la palabra griega usada aquí como prudente es sunetos, que significa sagaz. Pero la definición en el diccionario español es más amplia. Dice prudente, persona que piensa los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es una persona prudente. Eso es lo que era este procónsul. Él deseaba oír la palabra de Dios. Desear con querer son bien diferentes. Los dos términos tienen una connotación totalmente diferente. Hay personas que quieren oír la palabra de Dios. Habrá personas que querrán oír solamente para debatir o para entrar en discusión acerca de la palabra de Dios. Pero también habrá personas como que desean oír la palabra de Dios, que saben que tienen un vacío, saben que tienen una necesidad. Es evidente que este hombre era genuino al llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Todos los días nos encontramos con toda clase de personas. Algunas preguntan por curiosidad, algunas preguntan por obtener información, pero habrá muchas que preguntan porque desean escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a eso porque hemos sido llamados para compartir la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, verso 8, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Procurando apartar de la fe al procónsul. Esto me dice a mí pero les resistía Elimas. Esto me dice a mí que Bernabé y Saulo ya habían empezado, ya le estaban compartiendo la palabra de Dios al procónsul, porque si él les resistía, él no iba a resistirles si ellos estaban callados. Ellos ya habían comenzado a compartirle el evangelio al procónsul. Y aparentemente el procónsul, a medida que le explicaba, se iba interesando más en conocer más de la palabra de Dios. Entonces este mago empieza a resistirles. Ese era el propósito de él. Comenzaba a contradecir y a negar las afirmaciones de Bernabé y Saulo. Convencido que si Sergio Paulo le prestaba atención y se convertía al Señor, seguramente él iba a quedar desempleado. Hasta ahí llegaba el trabajo del mago. Se le acababa su fuente de ingresos. Este mago estaba ejerciendo la misma función de Satanás. Resistía procurando apartar de la fe al procónsul, que es la intención de Satanás. Acompáñeme a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note que acá Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, después dice, entre los que se pierden está encubierto. Para ellos está encubierto, ¿pero por qué? Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esto era lo que estaba haciendo el mago, tratando de estorbar, tratando de desviar la atención del procónsul para que la luz del evangelio no llegara a él. Ese era el propósito. Y note que no es Dios quien cegó a los incrédulos, es Satanás. No es Dios que los cegó para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no resplandezca en ellos.
Caso bien distinto es el que encontramos en Romanos 1:21, no lo tiene que buscar, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí sí fue Dios, pero es un caso distinto, estos conocieron de Dios. En el caso anterior es Satanás el que cegó el entendimiento de los incrédulos. El evangelio no está encubierto. Es lo que Pablo dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio no está encubierto. Casi siempre al predicar el evangelio se encontrará oposición. No necesariamente será de esta índole con un mago. No nos vamos a encontrar cuando le prediquemos a alguien con un mago que esté estorbando para lo que nosotros estamos tratando de exponer a las personas. Posiblemente sí suceda. Nos encontremos con un brujo, con un santero que se quiera meter ahí en medio y quiera interrumpir lo que estamos tratando de presentar a las personas. Pero no necesariamente va a ser ese tipo de oposición. La oposición que podemos encontrar puede ser con burlas, rechazo, o personas que nos reten a debatir lo que profesamos. Y esto es un peligro, cuando alguien nos rete a debatir, porque si no tenemos el suficiente conocimiento de la palabra de Dios, nos podemos encontrar en una situación muy incómoda. Por eso es necesario que nos estemos preparando constantemente, estudiando la palabra de Dios, porque de qué otra manera podemos presentar defensa del evangelio si desconocemos el evangelio. ¿De qué manera podemos presentar una defensa genuina del evangelio si no lo conocemos? Necesitamos estar preparados. Nunca sabemos en qué situación podemos encontrarnos en un dado momento cuando compartimos la palabra de Dios a alguien. Incluso pueden surgir preguntas que tal vez no conozcamos la respuesta. Pero también tenemos que tener el discernimiento para saber si esa pregunta es para probarnos o porque alguien en realidad está interesado en saber y quiere conocer más de Dios. Si ese es el caso, entonces tenemos que ser humildes y decir, mira, ¿sabes qué? No lo sé, pero yo te lo voy a averiguar. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. En el versículo 9 encontramos la primera vez que Saulo es llamado Pablo. Hasta acá, en ningún momento se había referido a él como Pablo. Había sido Saulo desde el comienzo. El pastor la semana pasada dijo que pensaba entrar un poco en lo de Pablo y Saulo, pero que lo dejaría para la siguiente semana. Pero me tocó a mí predicar esta semana, entonces yo voy a entrar un poco en esa parte, porque yo también era de los que creía de que el nombre de Saulo había sido cambiado por Pablo. ¿Cuántos aquí creen que el nombre de Saulo fue cambiado por Pablo? ¿O todos sabían que nunca fue cambiado? Oh, mira, qué bien, porque el nombre de Pablo no fue cambiado. Él siempre se llamó Pablo. Desde el principio. Ahora, ¿por qué no aparecía ese nombre antes? Ahora se lo voy a explicar. Y esto está en la historia, no está en la Biblia. El nombre de Pablo no le fue cambiado, como fue el caso de Abraham. Abraham se llamaba Abraham y Dios, eso sí lo dice la Biblia, Dios le cambió el nombre. Eso está en Génesis 17:5. Israel, el caso de Israel, se llamaba Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel, también lo dice la Biblia, pero en ningún lugar dice de que Dios le cambió el nombre a Saulo por el nombre de Pablo. Yo lo confieso, yo creía que sí, no había prestado atención que la Biblia no dice que le cambió el nombre. Pero ¿por qué ese cambio así de Saulo a Pablo? Su nombre original
Vamos a comenzar por ahí. Dice, tampoco fue Pablo que se cambió nombre solo. Hay personas que se cambian los nombres, tampoco fue él. Al abrazar la fe en Cristo, él dijo, pues ya no me voy a llamar Saulo, me voy a llamar Pablo. No, tampoco fue así. Dice, su nombre original era Saulo de Tarso o Saulo Pablo. Tenía los dos. Ok. Pablo ostentaba la ciudadanía romana. No traje toda la información porque solo lo más relevante en cuanto al giro que toma el nombre de él en el libro de Hechos. Dice, él ostentaba la ciudadanía romana y como todo ciudadano romano de la época tenía un praenomen, de una palabra griega. En la actualidad esto es el nombre. Unos diccionarios dicen nombre de pila. En El Salvador no usamos decir nombre de pila, nosotros decimos nombre, el primer nombre. Ok, ese nombre, para Pablo, ese nombre era Saulo. El praenomen de Saulo era Saulo, ese era su nombre judío. Etimológicamente significa invocado, llamado. Además del praenomen, los romanos de la época tenían un cognomen, que viene a ser el apellido. Viene a ser el apellido. A mí me pero entonces, ¿por qué usaron el apellido? Ese cognomen se traduce al español como apellido y en inglés surname. Entonces, ese nombre era Pablo, que fue el único usado en todas sus epístolas de ahí en adelante. No, siempre se llamó Pablo, el nombre no fue cambiado. Unos teólogos coinciden en que Lucas hizo esta aclaración cuando dijo Saulo, que también es Pablo, para que los lectores no se confundieran más adelante cuando solamente se menciona Pablo y el nombre de Saulo queda fuera. Ya no se menciona a Saulo como Saulo, sino que Pablo como Pablo. Entonces, unos teólogos coinciden que esa fue una de las razones para que los lectores no se confundieran, porque ya Saulo sería solamente llamado Pablo. ¿Quedó claro? Sí se entendió. Pablo siempre fue Pablo y Saulo siempre fue Saulo. Él tenía los dos nombres. Ok. Desde la venida del Espíritu Santo hemos podido ver cómo la influencia de este en la vida de quienes lo recibieron, en la vida de quienes lo recibieron, manifestándose de diferentes maneras. En el capítulo 13 habló diciendo, apartadme a Bernabé y Saulo. Luego estos son enviados por él. Ahora Saulo, lleno del Espíritu Santo, confrontó al falso profeta Elimas. En el libro de Hechos, en varias ocasiones vemos la expresión lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En otra ocasión fue en la selección de los diáconos. Esto se encuentra en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Esto me hace pensar a mí que no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. No todos. Todos tenemos el Espíritu Santo. Pero tampoco significa que es que le han dado una pequeña dosis del Espíritu Santo, no. Todos tenemos el Espíritu Santo completo. Ahorita vamos a entrar más adelante en lo que es ser lleno del Espíritu Santo. También en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no significa estar rebosando del Espíritu Santo. Para entenderlo mejor es importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia, una influencia o un poder, sino una persona, la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida del creyente desde el momento de su conversión. Ahora,
Todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. No todas las personas en el mundo tienen el Espíritu Santo. Los no creyentes no tienen el Espíritu Santo. No es que cuando nos convertimos se nos da un poco del Espíritu Santo y luego si cumplimos ciertas condiciones o requisitos se nos va dando más y más y más hasta ser llenos del Espíritu Santo. No funciona de esa forma. Cuando usted invita a alguien a su casa, la persona viene completa. No manda las piernas y después llega, no, la persona viene entera. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, en el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo viene a nosotros completo, no en porciones. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Sería maravilloso que esta fuera la condición de todo hijo de Dios. Desafortunadamente no es así, porque si fuera así, cuando escogieron a los diáconos hubieran omitido buscar varones llenos del Espíritu Santo. Era porque no todos eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese requisito hubiera quedado por fuera. Pero ¿por qué no todos somos llenos del Espíritu Santo? Si todos lo tenemos. ¿Por qué? Estos hombres que vemos acá de la iglesia primitiva, todos eran llenos del Espíritu Santo. Pablo era lleno del Espíritu Santo. Pero en realidad, ¿qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no podemos decir, yo soy lleno del Espíritu Santo? En la Biblia se usa la expresión lleno de en varias ocasiones. Acompáñenme a Lucas 5:26. Lucas 5:26. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. En esta ocasión, ese llenos de temor no es llenos de miedo, es lleno de temor santo, de reverencia a Dios. Ahí mismo, acompáñenme a Lucas 6:11. Y esta es la parte contraria al ser lleno de algo. Dice Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Llenos de furor. No es lo mismo sentir ira que estar lleno de ira. Son dos experiencias totalmente diferentes. Una persona llena de ira está controlada por la ira. Y es capaz de hacer cualquier cosa, locuras, matar. Una persona llena de ira. Una persona con ira no está siendo controlada por la ira. Pero una persona llena de ira, la ira tiene control de esta persona. ¿Se entiende? Ok, entonces, en el caso de los escribas y los fariseos, de lo que habla Lucas, hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué creen ustedes que pensaban? Pensando, ¿qué podemos hacer contra Jesús? Matarlo. ¿Por qué? Porque estaban llenos de furor, llenos de furia en contra del Señor. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa más que ser controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa más que ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son controlados por el Espíritu Santo? No suenan muy convencidos. Acompáñenme a Efesios 5:18. Y aquí vamos a ver algo a lo cual Pablo nos exhorta. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
¿Qué pasa con una persona embriagada? Una persona embriagada es controlada por los efectos del alcohol. Una persona bajo los efectos de cualquier droga es controlada por los efectos de la droga. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es controlada ¿por qué? Pero ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta que somos controlados por el Espíritu Santo? ¿De qué manera se manifiesta? Si somos llenos del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestra voluntad estarán bajo el control del Espíritu Santo. Y eso era lo que ocurría con ellos. ¿Y qué implica ser controlado por el Espíritu Santo? ¿Qué implica? Obediencia completa a todo lo que el Espíritu Santo nos manda. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Usted no puede decir que usted es controlado por el Espíritu Santo si no hace lo que el Espíritu Santo le dice. Usted está controlando su propia voluntad, no el Espíritu Santo. Entonces, ¿es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo? Es necesario. Cuando el Espíritu Santo es quien dirige nuestra vida por completo, nuestra mente, nuestra voluntad estarán controladas por Él. Solamente de esa manera podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo. Aparte de ser llenos del Espíritu Santo, tiene la autoridad para hablar, como Pablo hablaba, sin temor. Si una persona no es llena del Espíritu Santo, va a tener temor al encontrarse ante situaciones que lo pongan en una posición de, como el caso de Pablo cuando se encontró con el mago, las palabras que le dijo al mago, con una convicción. Volviendo al versículo 9, nos encontramos con la reacción de Pablo ante la oposición de Elimás. Dice, fijando en él los ojos. Esa expresión, fijando en él los ojos, es cuando no es, bueno, los que somos casados, cuando la esposa lo mira de una manera bastante seria, saben que lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso fue lo que Pablo hizo, dice, fijando en él los ojos, una mirada penetrante, una mirada fuerte, penetrante. Con autoridad Pablo fue fuerte, fue severo, fue con intención. Le está diciendo, tú eres un engañador. Dijo a Elimás cuál era su verdadera condición. Habló al mago con la misma autoridad que el Señor habló a los fariseos cuando los llamó hipócritas. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente lo reprende, sino que a la misma vez le dicta juicio del Señor sobre él, diciendo, la mano del Señor está contra ti. Este mago ya tenía ceguera espiritual, ahora también tendría ceguera física. El juicio de Dios fue inmediato sobre su vida. Y si esto sucediera en nuestros días, usted se imagina cuántos de estos casos no supiéramos que suceden en las iglesias donde hay tanto falso profeta. ¿Qué sería de hoy con tanto farsante que anda por ahí? Si el juicio de Dios viniera de inmediato a las personas. Ahora el profeta falso necesitaría de alguien que lo ayudara a dirigirse donde necesitara ir. No dudo que al ser el consejero del procónsul gozaba de ciertos privilegios. También me imagino que antes de la llegada de Bernabé y Saulo, este falso profeta hacía sus milagros y encantos. Todo esto ya se había terminado para él. Mejor le hubiera sido permitir que Bernabé y Saulo expusieran la palabra de Dios al procónsul. Dice que la mano de Dios está contra ti. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso fue lo que le pasó a este mago. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul fue impactado por el Evangelio. Era necesario destruir la confianza que Sergio Paulo tenía en Elimás para que pudiera creer la verdad.
Muchas personas nunca creerán el verdadero evangelio porque sus guías religiosos los tienen engañados. Por eso es necesario exponer el error y el falso maestro. Ahora, esto no significa que vamos a ir a la calle a andar buscando dónde hay falsos maestros para exponerlos. No significa eso, pero cuando se nos presenta la oportunidad, tenemos que hacerlo. Tenemos que exponer el error, tenemos que predicar la verdad. A veces no hay necesidad ni de exponer el error. Al predicar la verdad, estamos exponiendo el error. Para poder rescatar a aquellos que son guiados por estos a la destrucción y puedan venir a la verdad. Dice la Biblia, se maravilló, pero no solo se maravilló, también creyó. En otras partes en la Biblia dice, y se maravilló, pero solo se maravillaron, no creyeron. Este procónsul creyó, o sea que se salvó. Para concluir, en esta enseñanza hemos visto cómo el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia y sus fieles, y el respaldo de Dios a ellos. Pablo fue respaldado al momento de confrontar a Elimás, cayendo sobre este tinieblas y oscuridad, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba sujeto y bajo el control de él. ¿Cómo está nuestra sujeción al Espíritu Santo ahora? Además del involucramiento del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, también vemos la obediencia de los primeros cristianos sin objetar a lo que el Espíritu Santo decía. Ahora la pregunta, ¿en qué momento los cristianos mermaron en ser llenos del Espíritu Santo? ¿En qué momento empezó a bajar la llenura del Espíritu Santo? Yo no sé si ustedes han estado en iglesias donde a veces oran porque llénalo, Señor, llénalo, pero llénalo ¿de qué? Una cosa, la llenura del Espíritu Santo no depende de Dios. Dios ya depositó el Espíritu Santo en nosotros. Ahora el ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros. A medida le obedecemos a Dios, a medida obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice, se vuelve en nosotros como una costumbre hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y cuando hacemos lo que el Espíritu Santo dice, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Como decía hace poco, el Espíritu Santo vino completo a nosotros, no vino por poquitos. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ya mora en nosotros. Y está completo, no es como la fe sí va en aumento, pero el Espíritu Santo está completo en nosotros. El Espíritu Santo ya nos fue dado. Depende de nosotros el ser llenos del Espíritu. Nos fue dado por muchas cosas, sobre todo para guiarnos hacia toda verdad. Desafortunadamente, en muchos lugares han cambiado el propósito, limitándolo solo a hacer milagros, que en muchos casos me quedan dudas que sean manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no fue dado para saltar, gritar y hacer desorden. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder conducirnos como hijos de Dios. Y esto no solamente dentro de la iglesia, el domingo, el viernes en la oración o el día de la semana cuando nos toca el estudio. Esto es los 7 días de la semana que tenemos que comportarnos de esa forma. Si queremos guiarnos en la vida como verdaderos hijos de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ejercer la obediencia hacia lo que Dios nos dice. Necesitamos ejercer a hacer todo lo que el Espíritu Santo nos diga que hagamos. No podemos poner objeciones, porque nunca nos va a guiar para destruirnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, Padre, y podamos llevarla y ponerla por obra, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Padre, esta palabra continúe presente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Muchas veces, Padre, los afanes, el trabajo, los compromisos, nos roban, Señor, el tiempo que necesitamos dedicarte a ti.
el tiempo que necesitamos estar en tu presencia para ser fortalecidos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, Padre, a serte fieles, Señor, a ser obedientes. Y que podamos decir, Señor, que somos llenos del Espíritu Santo. Porque tú ya nos lo diste, Señor. Tú nos lo diste con varios propósitos. Uno de ellos es guiarnos a toda verdad, redarguirnos de pecado. Yo te pido, Señor, que ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, que también aprendamos, Señor, a ser llenos del Espíritu día tras día, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque no nos dejaste solos, porque nos dejaste el Consolador, Señor, que prometiste enviar y lo cumpliste, Padre. Padre, gracias. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu guianza? ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Te damos muchas gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.